Listo, les debe haber aparecido. Ahí les apareció Recording in Listo. Progress. Bueno, el evento se está grabando en la nube. Independientemente, ustedes pueden grabar en donde ustedes quieran. Les cuento para su conocimiento y satisfacción que hay gente de Brasil, que yo por lo menos conozco, hay gente en el público de Brasil, hay gente de Colombia, hay gente de Ecuador, y recién había visto a alguien de Chile también, y de Argentina, por supuesto, también. O sea que el evento ya tiene una dosis de internacionalidad inicial bastante interesante. Así que los felicito. Igual hay una cosa hoy en día que todo esto cambió completamente. El otro día tuvimos un evento, por ejemplo, en la facultad con muy poca gente, mal horario, con muy poca gente. Lo colgamos en YouTube, lo editamos, lo colgamos en YouTube y al rato lo vieron 60 personas y sigue viéndose. Qué Eh, bárbaro. o sea, vos hoy en día se acabó la idea de que vos antes Claro. entrabas y decías, uy, nada más vinieron 15. Bueno, vos no sabés hoy en día cuánta gente te ve. A mí se me viralizó hace poquito en mi canal de YouTube, se me viralizó una actividad académica de hace 4 años. Se ve que a alguien le gustó y de repente empezó a subir, 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 ya pasó las 1000 vistas en un rato y empezó a subir, 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 sí, es una actividad de hace 4 años. Lo que pasa es que vos en el canal dejás las cosas y la gente va buscando y dice, a ver, arte y derecho. Pa. Vi, dicho sea de paso, que hizo un evento de arte y derecho, esta cosa de que en la facultad hacemos las cosas por caminos paralelos y sin hablarnos, ¿no? Gonzalo Ana Dobratinic, vi que desde el Gioja hizo un evento de arte y derecho, y ¿sabes cómo me enteré? Me enteré, fíjate cómo uno se entera de las cosas. Me entero porque Ana Rodríguez, mi amiga gallega de Santiago de Compostela, que nos vamos a encontrar ahora, Dios mediante, en Santiago de Chile, cuando le hablo para decirle, oye, ¿cuándo llegas a Santiago de Chile? Etcétera, me dice, hace unos días estuve en tu facultad en un evento por Zoom. ¿Cómo? Me dice, sí, un evento de arte y derecho. O sea, a ver, ¿de qué hay miedo? ¿De que uno saque el protagonismo? ¿De qué hay miedo? La cuestión es al contrario, estás haciendo un evento de arte y derecho genial, te ayudo, te hago publicidad, te difundo. No, no somos, es como si vos te presentaras el día de mañana y dijeras, yo soy la dueña del tema esculturas y derecho. ¡Ah! ¡Ah! El tema es mío, viste como el loco de Cinema Paradiso, la piazza es mía, viste. Si no, este tema es mío, este tema es mío. Ninguno tiene temas No. apropiados. Pero me da lástima que en la facultad hagamos las actividades, seguimos con esa cuestión de que nuestra facultad es muy grande y hay mucho tema de yo hago esto, yo, no, qué sé yo, mucho eh, ego ahí metido. Y la verdad es que las cosas funcionan cuando metes mucha gente, cuando abrís la actividad, cuando viene alguien y te dice, mira, yo quiero hacer otra cosa, dale, hacelo, lo hagamos juntos, esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, así que eh, adelante. Bueno, gente, tienen 21 personas, no sé cuándo quieren empezar. Belén, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Sí. Bueno, muy bien. Dani, Lore, Sergio, Clau. ¿Todo ¿Sí? bien? Bueno, Estamos. arrancás empezás vos. Digo, o sea, Dale. si quieren, Sí. Belén va a ser la coordinadora hoy. Sí. Entonces, si quiere Belén empezar y me pasa la palabra como director del departamento, yo saludo, doy la bienvenida como siempre y le vuelvo a devolver la palabra a Belén. Ok, ¿Ok? perfecto. Sí. Bueno, yo entonces cuando termina todo digo unas palabritas de cierre y listo. Si les parece bien, ¿sí? Muy bien. Adelante entonces.
Bueno, buen día para todos y para todas, profesores, profesoras y compañeras y compañeros, colegas de esta querida casa de estudios. Mi nombre es María Belén Cáceres, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ayudante de la cátedra en la materia de Sociología y Derecho de Familia de la Norma a la Realidad, a cargo de las docentes Andrea Laura Gastrón y María José Fernández, integrante del proyecto que nos reúne hoy con los ojos de la ley, dirigidos por Andrea, quien acaba de darnos, de abrir esta reunión de hoy. Hoy damos inicio a la segunda instancia de la mesa redonda Representaciones Artísticas, Plásticas y Derecho de Familia. La primera parte se concretó el pasado 26 de octubre. El evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y el proyecto UBACIT, con los ojos de la ley, Representaciones Artísticas, Plásticas en el espacio público y semipúblico de Buenos Aires y su relación con el derecho. Estas mesas redondas fueron creadas como espacios de reflexión colectiva acerca de las investigaciones en derecho, género y arte. Ahora le voy a pasar la palabra al doctor Ricardo Rabinovich, director del Departamento de Ciencias Sociales. Un gusto. Muchas gracias, Belén. Un placer enorme estarles acompañando. Un saludo muy afectuoso para cada una y cada uno de quienes están en este momento sumándose al acto, y vamos a de paso sumar a más personas porque aquí vamos a deshabilitar la sala de espera y vamos a abrir la puerta para que entre todo el mundo, y acá hay espacio, y vamos a admitir a quienes están esperando. Y quiero hacer un comentario porque realmente me parece muy importante. Hay personas presentes de una cantidad de países, no solamente de Argentina, sino que veo aquí a simple vuelo de pájaro, veo gente amiga de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Brasil, o sea que, así nomás ya de entrada, estamos en un evento verdaderamente integrador en ese sentido también. Por lo cual felicito a este equipo realmente extraordinario que creó la creatividad, valga la redundancia, la inteligencia, las ganas de esa mujer que un día en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se enojó, y es raro que se enoje, muy raro que se enoje, la vi enojada muy pocas veces, hace años que trabajo con ella, que somos amigos, y la he visto enojada muy pocas veces. Y se enojó, por lo menos hizo como que se enojaba, quizás fue un poco de teatro, pero pegó un golpe con la mano. A ver, ella pegó un golpe con la mano en una mesa, ¿no? Es una cosa, ay, sabe pegar un golpe en una mesa. Pegó un golpe con la mano en una mesa y dijo, basta. Estábamos hablando de pedagogía, estábamos hablando de la pedagogía en la Facultad de Derecho. Dijo, basta, estamos haciendo todo mal, hay que barajar y dar de nuevo. Por eso cuando le hicimos un libro de amigas y amigos que le dedicamos en su momento en Brasil, lo llamamos barajar y dar de nuevo, porque creo que si llega a tener algún día un escudo de familia, o sea, el escudo de la casa de Gastrón, ¿no? Suena un restaurante, pero no importa. La casa de Gastrón, el lema sería barajar y dar de nuevo, porque es una persona que esto lo tiene en la cabeza permanentemente, lo tiene grabado a fuego en su corazón de docente, porque es investigadora, no tengo la menor duda, es una excelente investigadora, pero lo que más es docente, es impresionantemente docente. Y esto es algo importantísimo. Si una persona que hace docencia no está dispuesta a cambiar y a cambiar el mundo, la verdad es que es peligrosa, es contraproducente, es preferible que se dedique a cualquier otra cosa. O sea, yo creo que a esas docentes y a esos docentes que nos han hecho sufrir desde pequeñitas y desde pequeñitos, que siguen haciendo sufrir y que siguen arruinando las vidas de tantos seres humanos, esos que Pink Floyd con tanta razón llamaba
los que hacen another brick in the wall, los que hacen otro ladrillo más para la pared. Esa escena extraordinaria de la película Pink Floyd, The Wall, en que los chicos entran y salen transformados en chorizos, ¿no? En salchichas. Es decir, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de que lo que estamos haciendo en muchos casos está mal y hay que empezar a pensar otras maneras? O sea, ¿sirve las facultades de derecho de la manera clásica y demás, que nos llenamos la boca pensando en edad de oro y demás, esto y lo otro, y que qué maravilloso que fue, y todo tiempo pasado fue mejor, y las coplas de Manrique, y toda la historia? Y la verdad es que lo que tenemos que pensar es en un futuro mejor. Tengo que dar un curso de pedagogía en Chile pasado mañana y estaba volviendo y volviendo y volviendo porque es una fuente a la que uno vuelve a buscar agua 50.000 veces y encuentra agua nueva. Estaba volviendo a Paulo Freire. Paulo Freire es un ídolo para mí. Y cuando ahora que el gobierno de Bolsonaro lo atacó tanto en Brasil, creo que me reafirmó más, ¿no? En mi adoración de Paulo Freire y en mi idea de que Paulo Freire escribió, es cierto, fundamentalmente para la cuestión de la alfabetización y para la cuestión de la educación primaria, que era la especialidad de él, pero Paulo Freire había salido de una facultad de Derecho, estaba graduado en Derecho. Y Paulo Freire escribe a partir de su experiencia también, y yo estoy seguro de que las enseñanzas de Paulo Freire, después, bueno, con las de Henry Giroux y las demás gente, pero para mí fundamentalmente Paulo Freire, la escuela de Frankfurt en general, el pensamiento crítico, hay que llevarla a las universidades. Y nuestra facultad de Derecho, igual que otras facultades de Derecho, la mayoría de las facultades de Derecho del mundo, en general no tienen nada que ver con las enseñanzas de Paulo Freire. Y Paulo Freire, por ejemplo, una de las técnicas que él utilizaba cuando empezaba a trabajar con un grupo de personas era hacer dibujos, ¿no? Hay, de hecho, compilaciones muy lindas de los dibujos que hacían con Paulo Freire y hablar sobre los dibujos que se hacían y utilizar el dibujo como una manera de empezar. Ustedes saben que Paulo Freire consideraba que en realidad uno llega a la educación no vacío, no es una hoja en blanco, la famosa imagen de la hoja en blanco, no, no. El que llega con todo un contenido, con todo un equipaje cultural, y entonces ese equipaje cultural en gran medida tiene que ver con el arte, tiene que ver con las canciones que uno ha cantado desde que era una niña, desde que era un niño. La farolera tropezó, las canciones que estaban llenas de significados, los cuentos que nos contaban. Con Andrea lo hemos hablado muchísimas veces, dicho sea de paso, por si no se dieron cuenta, Andrea Gastrón era la mujer de la que yo hablaba. Pero, digo, porque por ahí alguien no se dio cuenta, recién llegó o lo que sea, pero, o no la conoce, uy, hay alguien que no la conoce, qué raro. Pero esto de los cuentos infantiles, las personas como la madrastra, ustedes trabajan el tema de derecho de familia, la madrastra, hombre, la madrastra era un personaje muy real en la antigüedad, muy real, hasta que las mujeres empezaron en buena hora a no morirse de parto, que es la pandemia de la que las mujeres se morían fundamentalmente durante siglos. Desde el momento que las mujeres empezaron a no morirse de parto, pasaron dos cosas. Primero, el matrimonio se volvió verdaderamente, hasta que la muerte los separe, o sea, se volvió una cosa larga, lo cual incide en las crisis matrimoniales, en los divorcios, etc. Antes la mayoría de los matrimonios duraban hasta que la mujer tenía un hijo y se moría, y no seguían mucho más. Y esto era poco tiempo en general, porque aparte no había anticonceptivos, la gente no tenía mucho que hacer, no había televisión, no había internet, no había porno online, etc. Entonces, bueno, también había más que hacemos hoy, querida, y resultados esperables. En consecuencia, yo creo que no podemos ignorar el arte de ninguna manera y que una facultad de Derecho que ignorase el arte sería, insisto, un lugar donde se generaría algo inexistente, donde se hablaría de algo que no existe. Pero volviendo a Paulo Freire en general siempre termina concluyendo de una o de otra manera con una idea. La idea de que la función de toda educación es cambiar
el mundo en el que vivimos y hacerlo mejor. Esta es una idea clave. Si las facultades de Derecho nos sirven para mejorar el mundo, cerrémoslas, hagamos centros comerciales. Hagamos otra cosa, pero cerremos las facultades de Derecho si van a servir para conservar un mundo de mierda, como el mundo en el que vivimos, en lugar de cambiarlo, mejorarlo, hacerlo lindo, hacer un mundo donde muchísimas más nenas y muchísimos más nenes sonrían. Que no sea necesario que hayas nacido en la clase media alta o alta de un país, o que hayas nacido en uno de esos países de revista como Dinamarca, Holanda, etcétera, para que tengas una infancia feliz, para que tengas una infancia feliz, que puedas tener una infancia feliz naciendo en cualquier lado, naciendo en África, naciendo en cualquier lugar de Latinoamérica, naciendo en cualquier lugar de Asia, de Oceanía, que puedas tener una infancia feliz, tan feliz como se pueda, porque siempre te van a caer rayos de arriba, eso no hay vuelta que darle, pero por lo menos no tiremos rayos nosotras mismas desde la sociedad. Bueno, eso es lo que yo creo que no se puede hacer, simplemente no se puede hacer si uno se concentra en el estudio de las normas. Es imposible, es imposible. ¿Querés hacer un país que sea conservador, un mundo que se mantenga como está? Centrar el estudio jurídico en las normas y nada más. Vamos a memorizar, vamos a repetir. Señor, hizo su examen muy bien, sacó un 10 porque puso exactamente lo que dice el libro que le dimos para leer. Usted, en cambio, señor Lobosco, que es muy inteligente, ¿qué le pasa acá? Usted no puede aprobar la materia porque usted me pone su opinión personal. Y su opinión personal no nos interesa. ¿Por quién es usted? Usted no es el titular de la cátedra, ni es una persona que está en el cielo de los juristas exotéricos, etcétera. Entonces, bueno, usted tiene reprobado. ¿Por qué? Porque puso su propia opinión. A veces hay profesores que hasta que por una palabra tenés distinto del texto que te dieron, te baja un punto por cada palabra. Entonces, gracias Andrea Gastrón, gracias Belén, gracias Daniela, Danielas, gracias Sergio, gracias Claudia, gracias a Lorena y a cada una y a cada uno de ustedes por hacer surco, por hacer camino, por abrir ventanas, por sumarse o lanzar esta lucha sonriente porque las facultades de Derecho realmente sirvan para algo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Muchas gracias, Dije, doctor Ricardo. perdón, dije que no iba a hablar hasta el final, pero gracias. Eso solo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy lindo. Bueno, a continuación tenemos el agrado de escuchar a nuestros expositores. Para abrir el día de hoy, nuestra compañera Claudia Aguilar desarrollará la siguiente temática a título de La familia en disputa, parentesco, derecho y representaciones. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, miembro del UBASIT con los ojos de la ley, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza, y becaria del CONICET. Un gusto, Claudia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Belén. Gracias a la doctora Gastrón, particularmente por la invitación. Yo voy a compartir pantalla para que se vean algunas imágenes. Ahí estamos, bien. Bueno, entonces, como decíamos, el título de la exposición es La familia en disputa. Ahí quedó la versión más cortita, porque lo que me interesa hacer es un pantallazo general sobre algunas cuestiones relacionadas a la familia y a ciertas representaciones de los roles familiares para pensar desde ahí cuestiones asociadas al derecho. Para esto tomo como punto de partida una escultura que se llama justamente La Maternidad, que no sé si la conocen, pero está ubicada en el barrio en una plaza en Flores, en la ciudad de Buenos Aires, digo por si alguien es
de la ciudad. Bien, entonces, lo que vemos en esta escultura es una mujer que tiene un niño a upa, ¿sí? Que tiene un niño en su regazo, y tomo esta escultura en general porque es una bastante conocida, pero encontramos muchas representaciones asociadas a la maternidad y esculturas puntualmente asociadas a la maternidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde lo que se trata de transmitir, algo que también se dijo en la mesa redonda anterior respecto de pinturas, lo que se trata de transmitir es el cuidado natural o la abnegación natural de estas mujeres respecto de sus hijos. Bien. Ahí tenemos una imagen más cercana del rostro de la madre, ¿sí? de la dulzura que transmite también esta imagen y su relación con el hijo. Lo que a mí me parece interesante de esta escultura, y por eso tomé esta y no otras que son anteriores a su emplazamiento, es que se la pone en la Plaza de Flores en los inicios de los 70. ¿Sí? Y esto entra en tensión con algo que pasaba a nivel macro en esta década, que es el movimiento por los salarios por el trabajo doméstico. Hay una tensión, si por un lado tenemos este primer plano de un semblante de la madre, con la gratificación de la tarea en sí misma, de la maternidad, pero el panorama político a nivel mundial era bastante más ambivalente respecto de las tareas domésticas y de cuidado, ¿sí? Estamos hablando acá de inicio de los no coincide con este movimiento del salario por el trabajo doméstico. Este movimiento es un reclamo que consistía en una remuneración por las tareas de cuidado en la propia casa. Aclaro esto porque incluso hasta ahora es ambiguo cuando hablamos de trabajo doméstico si se refiere a la propia casa o sin un trabajo remunerado. Entonces, justamente es todo un reclamo por no romantizar la figura de la madre y lo que implica esa figura, ¿sí? Puntualmente lo que implica el trabajo de ese rol al interior de la familia. Bien, yo voy a tomar algunas ideas de una de las fundadoras de este movimiento, que es Silvia Federici, ¿sí? Una teórica italiana, cosa que no es casual porque es un movimiento que se inicia en una reunión en ese país. Bueno, ahí tenemos otras imágenes de este movimiento. Del lado izquierdo, ¿sí? un panfleto que dice algo así como no podemos costear trabajar por amor. Otra de las frases que aparecía mucho en las marchas de estas mujeres era el amor no paga las deudas, las cuentas, perdón. ¿Sí? Esto era como bastante recurrente, hacer movilizaciones con lemas muy concretos y bien ejemplificadores. Lo que tenemos a la derecha es la portada de un libro, que es nuevamente Salarios para el Trabajo Doméstico, y la imagen es la de una estatua de la libertad, porque fue un comité en Nueva York, que es una mujer ejerciendo en simultáneo distintos trabajos de cuidado, ¿sí? O trabajos de reproducción, también le podemos decir. O sea, el cuidado, la limpieza y la cara de agotamiento que contrasta completamente con ese semblante de la madre tierna y feliz que vemos en la escultura. Entonces, en este libro, Federici, que es la autora que vemos en la foto, reconoce que el tema del salario para el trabajo doméstico es algo de la agenda feminista, más allá de sus variaciones, desde finales del siglo XIX, ¿sí? O sea, hay distintas variantes de este reclamo. Por un lado, algunas pedían el reclamo del salario al esposo, que es quien se beneficia en concreto, digamos, en la inmediatez de estas tareas domésticas. En muchos casos era también un reclamo por un ingreso estatal, o sea, que venga de como una política de Estado ese ingreso. Yo no quisiera detenerme mucho en el tema del salario o de la historia de este movimiento, sino la fecha que nos da esta autora de el inicio de los reclamos, ¿sí? Si bien el movimiento entendido como salarios para el trabajo doméstico es de 1970, los reclamos por los trabajos domésticos es desde
finales del siglo XIX. Entonces, ¿por qué esto es un tema de agenda desde finales de ese siglo? Y la autora, en otro texto, aclara que en ese momento, ¿sí?, en los finales del siglo XIX, se genera lo que ella llama una dependencia del salario masculino, o patriarcado del salario, como es uno de sus libros. Es decir, contra cualquier tipo de esencialización de las tareas maternas, y contra la idea de una familia natural, como algo que se da por naturaleza, los humanos nos agrupamos en determinado grupo familiar, lo que Federici señala es que la famosa familia nuclear es un invento que tiene menos de 150 años, ¿sí? Se crea la familia, se la inventa, como la conocemos hoy, alrededor de 1870 aproximadamente. Cabe aclarar que ella basa su análisis en Inglaterra y Estados Unidos por otras cuestiones como es su discusión con Marx. Pero lo importante acá es que hay una distinción entre lo que pasaba antes de 1870 y en 1870. Porque en 1850 o 1860 lo que tenemos es lo que se llama una explotación absoluta, ¿sí? Es el máximo de horas de trabajo por un salario mínimo. Y esto afectaba a la reproducción. En cambio, a partir de 1870 se incrementa el salario masculino, cosa que podría parecernos algo bueno, pero el trabajo doméstico pasa a ser el principal trabajo de las mujeres y este trabajo es no remunerado. Es decir, todo el trabajo relacionado con la maternidad y los cuidados recae sobre las mujeres y pasa a ser su esfera exclusiva. Esto tiene como consecuencia que no tienen un ingreso propio. Y así se genera una jerarquía nueva al interior de la familia nuclear, que va a estar compuesta por 2 adultos, de los cuales uno no tiene ingresos, ¿sí? Uno no tiene remuneración. Por más que se trabaje todo el día con las tareas de cuidado, no tenés un ingreso propio. Así se divide a la familia en 2 partes, la parte asalariada y la no asalariada. Y acá es donde se refuerzan los estereotipos maternales de ternura, dedicación y sacrificio, ¿sí? Que vemos en infinidad de representaciones artísticas. Bien, con esta división lo que se logra es un trabajador varón pacificado, ¿sí? Porque es explotado, pero, dice Federici en palabras un poco fuertes, tiene una sirvienta en la casa, eso genera cierta pacificación social, y también es un trabajador más productivo, porque se desentiende de todas las tareas de reproducción, ¿sí? Se genera un trabajador más productivo gracias al trabajo de reproducción de la vida que realizan las mujeres. Limpieza, cocina, cuidados, todo de forma gratuita. Bien, entonces lo que hay es un proceso de creación de la familia nuclear que va de 1870 a 1910, la consolidación, y esto cambia la comunidad, las tiendas, el consumo, ¿sí? Es un modelo que, va a decir la autora, continúa hasta 1970, 100 años aproximadamente, y que tiene como principal eje la dependencia de un salario de una parte de la familia a la otra. A modo de discurso, sí, esta lectura después tiene muchas críticas, sobre todo de parte de autoras negras, diciendo, bueno, en realidad este análisis se acota a cierta clase social de mujeres blancas, ¿sí? Pero las mujeres negras siempre, por cuestiones mismas de racialización del trabajo, siempre tuvimos que tener un trabajo remunerado, además de toda la carga del trabajo doméstico. Bien, volviendo a la creación de la familia nuclear, entonces se naturalizan las tareas domésticas como algo que deben hacer las mujeres. Y este trabajo de reproducción se separa del trabajo de producción, cosa que es una novedad de finales del siglo XIX, y pasan a realizarse en lugares separados, la casa y la fábrica, y por distintos sujetos, ¿sí? Las mujeres y los varones respectivamente. Entonces, queda la familia y la casa como el centro de reproducción de la fuerza de trabajo. De allí, repito, es para sospechar la enorme cantidad de monumentos a la madre que hay, por ejemplo, en el AMBA. Yo tomé algunas esculturas de Ciudad de Buenos Aires, pero si ya nos vamos al AMBA,
era una cantidad infinita de representaciones, y justamente el nombre es Monumento a la Madre. Ese es el nombre de la escultura, en muchos casos. Bien, entonces allí se refleja nuevamente una mujer abnegada, ¿sí?, frente a sus trabajos no remunerados o no reconocidos. Entonces, esto nuevamente entra en tensión con toda la discusión que había, ¿sí? Es una representación de las mujeres que es más normativa que descriptiva de las discusiones que estaban sucediendo en ese momento en Argentina y en el mundo. Bien, entonces, este proceso de creación de la familia nuclear tiene como resultado la invisibilización del trabajo doméstico y la naturalización del trabajo de las mujeres. Como resumen de todo este asunto, tenemos otras representaciones muy distintas en la ciudad de Buenos Aires con el lema de esta misma autora de Federici, que es "eso que llaman amor es trabajo no pago". Sí, las imágenes que tomé son de Villa Crespo, creo que hay otras también en la ciudad y hay otras por el mundo. Entonces, lo que tenemos acá son cosas opuestas a la escultura del inicio, ¿sí? Porque no hay una romantización de la maternidad, sino un reclamo del reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo, justamente. Este es un tema que se visibiliza mucho en Argentina, puntualmente en los paros del 8M, es decir, del 8 de marzo, que el primero fue en 2017, o sea, hace 5 años. En el documento de este año, uno de los apartados es cuidar, alimentar y construir es trabajar, ¿sí? Como para traer un poco más al presente y a nuestras latitudes, algo que si no queda muy viejo o podríamos pensar, digamos, que está pasado de moda o que es algo que ya no corre más. Bien. Acá tenemos otras esculturas, como había mencionado, porteñas sobre la maternidad. Entonces, ¿qué nos puede decir lo anterior en cuanto al orden del derecho o del derecho de familia? Y yo creo que permite repensar muchas cuestiones, fundamentalmente algo que es novedoso, que es el reconocimiento de aportes jubilatorios por tareas de cuidado, ¿sí? O sea, reconocer justamente el cuidado y la maternidad como un trabajo, ¿sí? Porque es un trabajo y no un deber natural. En la mesa pasada se habló del rol del Estado en esto, y me parece que este reconocimiento de aportes por tareas de cuidado es un buen parámetro sobre el tema. Si la idea de que maternar es cuidar desde el amor, lo cual no digo que sea erróneo, pero que eso no termine siendo como una máscara, como excusa para no reconocer derechos, y puntualmente algo tan concreto como los aportes jubilatorios y el derecho a una jubilación. Esto es algo sí de lo que hablaron en la presentación Natalia Segura y Evelyn Espinosa, sobre todo haciendo énfasis en el rol del Estado con las políticas actuales de cuidado. Por eso no quiero repetir mucho algo que ya se dijo en otro encuentro. Bien, entonces, para terminar, ¿sí? Yo no creo que la cuestión sea algo matemático, la cuestión de respecto de los cuidados y los roles asignados en una familia nuclear, sí, porque si fuese una cuestión matemática, digamos, bueno, las mujeres tienen, según el último estudio, 5.7 horas diarias, los varones 2, entonces, bueno, cerramos la negociación en 3.7 y pico, 8, y ya está, ¿sí? Eso es importante, la división de tareas y las horas dedicadas, pero creo que lo que está en juego es justamente la familia nuclear en sí misma, si nuestra concepción de que una familia es algo conformado por 2 adultos, al menos un menor, 2 o más de la misma especie, y que justamente el desafío es desnaturalizar las tareas de cuidado y los roles de género en la familia nuclear, pero que eso nos permita algo más, que es pensar otros modos de familia y otros modos de parentesco, ¿sí? Generar relaciones o vínculos que no tengan que ver con esa familia nuclear, un trabajo de cuidado mejor repartido, sino con otro tipo de relaciones. Y ahí es donde creo que esta genealogía de cómo se inventa la familia, de cómo se produce este producto, valga la redundancia, artificial, que es la familia nuclear,
nos permite disputar justamente el sentido de familia y otros modos de familia. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Expondrán a continuación Daniela Ayelén Gil Calderone y Sergio Martín Lobosco. Ellos se dedicaron a preparar representaciones artísticas experimentales, cyberpunk, roles de género y transculturación, virtualidad y cuerpo. Daniela es bachiller en artes visuales, egresada 2019, actual estudiante de grado en el CPC con simultaneidad, traductorado público y abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Becaria de Formación e Investigación del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA. Participa y colabora desde el 2021 en el proyecto Con los Ojos de la Ley. En diálogo y complicidad con el mismo, manifiesta una marcada tendencia por el realismo jurídico. Sergio es diseñador gráfico de la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Luján, director del proyecto CIFADU-UBA, Secretaría de Investigaciones, la fotografía como testimonio de la tensión entre lo público y lo privado. Integrante del equipo del programa Tiempos Americanos, programa Jorge Ramos de Dios, IAA, Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, jefe de trabajos prácticos de la materia Investigación, Herramientas y Conceptos de FADU, investigador del proyecto UBACIT, Cinceles y Martillos, Balanzas y Espadas, representaciones escultóricas de la justicia en Buenos Aires, y el presente UBACIT, dirección a cargo de la docente Andrea Laura Gastrón, de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires. Los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Me sentí identificado con algo que dijo Ricardo cuando empezó, aparte de todo lo que dijo el tema pedagógico, y también con esta cuestión de no poder estudiar de memoria, dio en la tecla. Si hubiera cursado Derecho, calculo que hubiera sido un alumno de 4, ¿no? Porque nunca pude estudiar de memoria, y es una crítica muchas veces de algunos profesores, pero siempre he intentado interpretar y hacer otras lecturas que si hubiera tenido que ser de memoria hubiera estado perdido. Entonces creo que elegí bien la carrera, para empezar. Bueno, estoy acá con Daniela, voy a compartir pantalla, ¿sí? Con Daniela Gil Calderone, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto, Sergio. Bueno, como para comenzar a pensar un poco por qué este nombre tan largo que tiene la mesa para comenzar. Cuando leyó María Belén ese currículum, que siempre digo lo mismo, que es ajeno a la biografía de uno, es como algo que viene en otro layer, me interesó la propuesta de Daniela, ¿sí? Pero no solo por la propuesta de Daniela, sino que en la materia esta que estoy dando ahora, que es muy parecida a herramientas de investigación, a la materia que da Andrea, donde suma también el tema de familia. Me interesó porque también los alumnos y alumnas tienen las mismas inquietudes. Y dije, wow, ¿por qué? Hay mucho tema de investigación sobre esto del transhumanismo, del cyborg. Hay mucha inquietud, ¿no? En las nuevas generaciones. Yo me considero una persona grande, ya de otro extracto, un poquito más grande, y dije, acá hay algo, y realmente por eso, en un principio no es un tema que yo haya estudiado, estoy estudiando más lo que algunas diapositivas como las que mostró Claudia, de arte urbano, de graffiti, de luchas de los colectivos en las calles. Pero cuando se planteó el tema, yo también en algún momento biográfico, no quiero ser tan autorreferencial, mil disculpas,
di también una materia historia de la técnica con la pareja de Claudio. Voy a sacar cuestiones biográficas, ¿no? Que era compañero mío, Santiago, y algunas cosas me empezaron a hacer ruido y a cerrar en la cabeza por qué estas nuevas generaciones tienen esta preocupación. Y ahora vamos a seguir avanzando, así no les hago una introducción tan larga, ¿no? Bueno, organiza el proyecto el Departamento de Ciencias Sociales, el proyecto UASIT de Andrea, ¿no? Leo de vuelta el título, que parece muy, muy pretencioso, muy largo, pero tiene cierto sentido. Sergio, Sí, perdón que interrumpa, pero sí. fíjate que nosotros nos quedamos en la diapo 1 y me parece que Apa, me vos ya pasa siempre lo avanzaste. mismo. ¿Querés compartirlo vos, Dani? A ver, fíjate. Sí, a ver, vemos cómo hacemos. Es algo en mi computadora, se ve, porque yo pensaba que era un problema de Meet. Bueno. Les voy contando de a poco un poco esto de las inquietudes, de las juventudes, para decirlo de una manera más general, ¿no? De las nuevas generaciones con respecto a esto que está pasando de la tecnología, el cuerpo, cómo está influyendo en las nuevas generaciones, cómo de alguna manera son parte de estas nuevas generaciones, ¿sí? Y ahora cuando podamos... Si no, lo comparto de otra manera, a ver si tal vez... Sergio, perdón, ¿por qué no pinchás el dibujito que tiene una pantalla abajo? Sí, Pinchalo, por favor. Con tu cursor, pinchalo. El dibujito que tiene una pantallita abajo. sí, compartir pantalla. No, dentro de tu computadora, dentro de la presentación. O ponés F5, si no. Sí. Pero en el... A ver, llévalo un poquitito más acá, lleva ese cursor, llévalo al dibujito, ese, pincha eso. claro, cuando pasa esto me pasaba lo mismo con el Meet, eso es lo de mi Pinchalo. computadora. Ahora se ve, pero cuando paso a la siguiente no se ve. Qué raro. Y con F5 tampoco lo... F5, ¿eh? Eso nunca lo había. ¿Ahora? No, pero poné en tu pantalla, no pongas la reunión esta, poné directamente el PowerPoint en tu computadora. Sí, acá lo tengo. Y ahora poné F5. No. Comenzó de cero, ¿no? Sí, pero no está proyectando. No está proyectando. No. No. Ahora estás cambiándolo y de esta manera, por ejemplo, como cambiaste esta, podés seguir cambiando. No es el Así ideal, pero... como está. Como está, Ahí, ¿no? ahí, por ejemplo, moviendo el cursor y marcando los cositos, podés ir cambiando de imagen. Bueno, no es de la mejor manera, siempre me pasa lo mismo. Pero es Se ve algo. con las miniaturas de costado. Bueno, Listo. bárbaro, gracias. Bueno, como para comenzar con el tema, primero encontrar las interrelaciones entre arte, derecho y sociedad. Pensar, como decía Ricardo en la introducción, al derecho escindido de una sociedad es como pensarlo como una abstracción, como una cosa normativa, ¿sí? Y el derecho es parte y es un actor más de cualquier sociedad. Cualquier discusión política que vemos en televisión se habla sobre la promulgación de algún tipo de ley que va a otorgar más derechos o va a quitar o va a regular ciertas cuestiones. Siempre el derecho está en juego, ¿sí? Lo tecnológico también, el arte es parte de esos discursos, es casi como la ornamentación. La ornamentación no en un sentido opaco, no en un sentido de acompañamiento, sino parte de ese mismo discurso, ¿sí? Y de alguna manera la tecnología hoy en día también nos atraviesa como sociedad. Imagínense ahora el problemita que tuvimos recién, ¿no?
la tecnología. Daniela, ¿estás compartiendo? Sí, ahí pude descargarlo, estoy viendo cómo hago para pasar Ajá. Bueno, las diapos. bueno. Si no sigo de la manera que está. Bueno, dale, ahí Sí, vamos. sí, ya le encontré la mano. Bárbaro. Bueno, ya estábamos en arte, sociedad y tecnología. ¿Sí? Ahí, Dale, sí. dale. Bárbaro. Y en este sentido, la tecnología, ¿sí?, es importante. Acá vamos a en la próxima diapo, ya Daniela le va a hablar sobre Haraway, ¿sí? Y de alguna manera vamos a empezar a compartir ciertos conceptos y así ciertos linkeos que vamos haciendo de a poco en esta presentación. Daniela, discúlpame. No, Daniela no se escucha. Estás muteada. Ah, Ahora sí. ahí, ahora sí, Sí. perdón. Sí. Bueno, te decía gracias, Sergio, por la introducción, gracias a Ricardo, a Andrea y a Belén por la presentación y el espacio. Y bueno, pensamos en esta cita que es de Donna Haraway de 1983, que dice: las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y lo artificial, entre el cuerpo y la mente, entre el desarrollo personal y el planeado desde el exterior, y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y a las máquinas. Las nuestras están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes. Bueno, esto pertenece al manifiesto Cyborg que ella escribió y lo usamos como introducción ya que es acorde a la temática. Ahora, ahí se pasó, Bueno, ¿no? Sí. sí. La otra. Habría que pensar eso. Hay algunas preguntas que nos vamos haciendo. Nos gusta siempre, y pensamos que cualquier investigación nos hace más preguntas que respuestas, y eso está bueno. Acá la tenemos a Claudia también, que es de filosofía. Es mejor preguntarse algunas cosas y dejar abiertas y quedarse pensando que tener respuestas en ese sentido tan normativo como decía Ricardo al principio, ¿no? Una de las preguntas también que aparece: ¿por qué cuando tenemos instalado en el sistema de representaciones visuales, por qué pensamos en cyborg, en robot, como un hombre? Todavía tenemos muy instaladas ciertas representaciones que están sexualizadas de alguna manera. Bueno, acá hay una imagen representativa de lo primero, en la primera imagen. La segunda imagen tiene que ver con una película, Blade Runner, de 1982, que es una distopía, pero plantea un futuro no tan distante. Es una distopía, no es futurista, pero no es un futuro tan distante. Es interesante también que aparece en algún momento de la película el tema del escaneo de iris, ¿sí? Los autos no vuelan. Realmente todas las películas de ciencia ficción plantean autos volando, pero la revolución pasa por otro lado en estos momentos en el sentido tecnológico. Y una película actual del 2022, ¿sí? Delitos del futuro, plantea no solo este linkeo, ¿no?, entre arte y derecho, ¿no?, delitos del futuro, sino plantea un mundo cada vez menos distante, con el avance de la tecnología, de la nanotecnología, de la tecnología que tiene que ver también con nuestros cuerpos, con la genética, un montón de preguntas éticas, y plantea un mundo complejo que también nos hace pensar en esta instancia. La película en algún momento plantea un mundo de seres que ya no son como nosotros podríamos pensar humanos, que tienen tan muy lejano el tema del dolor, ¿no? Y si hay algo que nos constituye como humanidad, es el dolor, pero no el dolor en el sentido biológico, sino en el sentido lingüístico, en el sentido
el ser humano es uno de las pocas especies que reconoce ese dolor y lo puede interpretar, convertirlo en otra cosa, ¿sí? El dolor del otro que nos interpela de alguna manera. Esta película plantea casi unas formas de relaciones casi sadomasoquistas en la sexualidad, pero básicamente no por una cuestión perversa, sino porque se está perdiendo el parámetro del dolor, ¿sí? Y si hay algo que nos constituye como seres humanos, como humanidad, es el dolor, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, acá Daniela nos iba a hablar también de un artista que trabaja mucho con este tema y este umbral que se está perdiendo acá, que se ve en este tema en estas representaciones. Estás muteada, Dani, ¿eh? Sí, ahí va. Lo que iba a sumarte a lo que venías diciendo es que si bien vos decías que esto no es tan lejano a nuestra realidad, yo podría decir que ya está pasando y que de hecho, si bien, o sea, el cyberpunk surge como un género literario, esto también se puede ver en el diseño gráfico, como por ejemplo en esta artista que se llama Hane Saruma, ella es ucraniana, y rescata las piezas de chatarra tecnológica del pasado para darles una nueva vida como accesorios del presente. Desde un enfoque materialista, pone su creatividad a disposición para contribuir a un futuro transhumanista. Entonces podemos ver que los dispositivos completamente invaden y ya después, como otros autores que también vamos a mencionar, se convierten en una prótesis que no son necesarias en nuestro día a día, sino que ya están completamente normalizados y bueno, intervienen en nuestro cuerpo voluntariamente. Bueno, yo acá tomé, gracias Dani, dos artistas, ¿sí? Arca y Gonzalo Resti, Gonzalo Resti es argentino, y me interesa más que nada ver que también hay intervenciones sobre el cuerpo, pero que son en realidad desde la fotografía. Hay una cuestión de la imagen de sí transmutada en la fotografía. Transmutada no está bien utilizada la palabra, ¿sí? Cambiada, retocada digitalmente, pero hay otra corporalidad, otras formas de representación, otras formas de pensarse que van más allá, ¿sí? de la idea de cuerpos hegemónicos, de cuerpos ideales que tenemos en nuestro sistema de representaciones visuales, ¿sí? Que son parte de estos discursos que también tienen que ver con el derecho. Cómo se piensa una mujer, cómo se piensa un hombre, cómo se piensa Gonzalo Resti, que se planta en su Instagram como artista no binario, ¿sí? Pasamos a la próxima. Y esto que le venía diciendo, ¿no? Hay un proceso acelerado, ¿sí? Entre revoluciones industriales y revoluciones técnicas que no son lo mismo. De alguna manera también hay cierta invisibilización de los procesos técnicos. Uno podría pensar acá, en 10.000 años, llegamos a un momento cumbre en la civilización, como es en la civilización occidental, como los griegos, y ahí tenemos 5 máquinas fundamentales: la rueda, el tornillo, la palanca, la famosa palanca, ¿sí? Pero poleas, cuestiones que son visibles. Cuanto más avanza la técnica en un principio y la tecnología sería, la consumación, cuando se fragua la técnica y la ciencia. Y eso como que potencia los procesos. Fíjense que los procesos cada vez son, en lo que puede ser periodización, esta es una mirada histórica, mucho más cortos. Tenemos 10.000 años de brecha, después 200, después 100, y ya la última revolución técnica de 1950, tenemos 50 años, y ahora casi que podemos decir, como dice Daniela, que estamos
en el comienzo de este proceso, de esta cuarta revolución industrial y técnica. Hay algunos autores que pueden diferir, ¿no? Porque hay temas que no solo tienen que ver con la comunicación, sino también tienen que ver con las energías sustentables. Ahora esta crisis con la guerra con Ucrania hace pensar en, bueno, se va a potenciar nuevamente lo que son las energías alternativas, y pensar no solo en comunidades que puedan estar totalmente comunicadas, sino que sean sustentables. Nos hace pensar en una comunidad en el medio de un desierto que pueda ser totalmente sustentable. Ahí se terminaría de cristalizar esta idea de cuarta revolución industrial, técnica, que hace mucho énfasis, y realmente los autos, como veíamos en todas las ficciones, no vuelan. La gran revolución está en las comunicaciones, que viene en consonancia con esto que nos va a hablar de Daniela, de la cuarta ola feminista. ¿Estás muteada? Ahí está. Claro, sí, sí. Claramente esto se ve en la cuarta ola feminista porque estamos viviendo en un mundo de globalización y el núcleo es el Internet, las redes sociales y la comunicación. Bueno, esto viene siendo a partir desde la Ilustración hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera ola, que se da durante la configuración de los estados nacionales y las revoluciones independentistas. En 1893, Nueva Zelanda se conquista el derecho al sufragio. Después tenemos la segunda ola, que es a partir de 1960 hacia fines de los 80, en el que se da en el marco de revoluciones nacionales y la Guerra Fría. Se reclama por la igualdad civil, los derechos laborales, sexuales y reproductivos. Surge la teoría del género, y en 1953 se publica El segundo sexo de Simone de Beauvoir, lo que da lugar al análisis del género como construcción social. O sea, hasta el momento no se había hablado de qué era el género, y se entendía que las mujeres tenían actividades conectadas con su biología. O sea, era entendido que había nacido para estar y trabajar únicamente dentro de la casa. Ahora, ¿qué pasa? En la tercera ola, que se da a fines de los 80 hasta los 2000, hay una incorporación en el feminismo de los colectivos como la transexualidad, el antirracismo y el ecofeminismo. Surge la teoría queer y la construcción en torno al género. Y se integra el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es las distintas categorías sociales que cuando se entrecruzan pueden llegar a oprimirse entre sí. Ahora bien, a partir de los 2000 hasta la actualidad se da inicio a la cuarta ola. De todas formas, no hay muchos autores que estén de acuerdo, digamos, con esta terminología, porque es algo demasiado actual y se está construyendo, ¿sí? Pero podríamos decir que intervienen los movimientos sociopolíticos como Ni Una Menos, Me Too y Yo Te Creo. Todos esos son hashtags que logran una amplia visibilidad y adhesión de la gente alrededor del mundo, lo que conlleva a una viralización de expresiones de protesta popular. En este caso, Rita Segato publica La domesticación de lo político, que llama a las mujeres a poner punto final a la dominación que se ejerce sobre sus cuerpos y su territorio. Por otro lado, es necesario también resaltar que en esta cuarta ola, en el 2019 se sancionó la Ley de Protección Integral a las Mujeres. En el inciso F se habla de la violencia mediática contra las mujeres, pero además en el 19 recién, o sea, llamativo, se logró modificar, incluyendo el inciso sobre violencia en el espacio público y el inciso H de la violencia pública política. O sea, hasta el momento nadie había identificado que esto estaba pasando. Entonces, el derecho sí le da un amparo a la mujer. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ampliar un poco lo que vendría siendo la política y el Internet. Acá citamos al autor Edgar Strele,
que es del 2016 su texto, y se llama La compleja relación entre Internet y la política. Algunas anotaciones sobre los problemas actuales de la política 2.0. Bien, en el Internet hay es un escenario en el que se da una gran iniciativa a las alternativas y al diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que venía pasando hasta hace poco, la realidad se puede dialogar y debatir desde todas partes del mundo y todos van a ser no solamente escuchados, pero además registrados, y esto puede llevar a las movilizaciones multitudinarias que están entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien se da un escenario diverso, cuando llega el momento de realmente tomar acciones legales, por ejemplo, queda en un intermedio. No se dice que fracasa, porque de hecho logra una visibilidad, pero sí no es una real, no tiene una real efectividad, ¿sí? Entonces, bueno, además de que Internet es un espacio de debate, es polifacético. Entonces, como un actor político, podríamos decir que es serio, pero además involucra a otras plataformas también, ya sea, podemos hablar de Wikipedia, hasta Facebook, hasta Badoo, hasta, no sé, redes de casino, por ejemplo. Entonces, es algo que no es completamente controlable y dominable. Entonces eso lo vuelve complejo a la hora de legislar también, ¿no? Bueno, después tenemos declive de tradicional política de partidos, de la soberanía y dominación jerárquica. Claro, bueno, porque lo que venía siendo la soberanía era un único discurso y no cuestionable y de control, no total, pero más o menos. Tenía la intención de serlo. Entonces, en los sectores más conservadores quizás se sienten irrepresentados por este nuevo sujeto político y tienden a decir que hay una ilegitimidad en los representantes votados en las urnas. ¿Qué pasa? No es del todo cierto, porque eso es una perspectiva, pero al mismo tiempo hay una perpetua fragmentación y ramificación y retroalimentación. O sea, no es del todo ilegítimo. Lo que venía haciendo con la democracia es un juego de mayorías y minorías. Y eso es lo que critican los sectores conservadores, como, bueno, la mayoría tiene que decidir y es la única voz válida, pero lo que pasa con la pluralidad es que la minoría tiene igualdad de condiciones en el debate. Entonces, por eso esta ilegitimidad y continuo debate no es algo cerrado y es un continuo crecimiento y desarrollo. Bueno, Una de las consecuencias, ahí te doy que, Sergio, dale, dale. una de las consecuencias más interesantes que ha producido la aparición y difusión de Internet es que logró invertir el tradicional pesimismo que había prevalecido después de la Segunda Guerra Mundial. Al caracterizarse por poseer un espacio no limitado por la escasez del mundo físico, ofrece un paisaje sensiblemente diferente al que uno ve fuera de él. Pero entonces, ¿podemos considerar un nuevo sujeto político o una nueva naturaleza? Bueno, acá generamos algunas preguntas más. Agulla en su libro El hombre y su sociedad, hoy sería la humanidad, ¿no? Preguntarnos por la humanidad. ¿Podemos generar una tercera naturaleza? Agulla habla de una segunda naturaleza en lo que es el campo social, la naturaleza, el ser humano, lo biológico, esta segunda naturaleza que es esta red de interrelaciones, ¿sí? Y sobrenaturaleza, algunos autores hablan sobre la tecnología, una sobrenaturaleza. ¿Hay algún lugar en el mundo donde la humanidad no haya escrutado, en el mundo, digo, en el planeta, ¿no? Que nosotros como humanidad no hayamos llegado, no hayamos
hayamos, que bien dicho, que la sociedad, que la humanidad no intervino, ya no quedan lugares en el mundo donde la humanidad no haya llegado a intervenir, a modificar, ¿sí? Esta red de relaciones. Agulla se pregunta y lo dice, es una utopía pensar en un hombre solo, en náufrago, ¿no? En un Robinson Crusoe, una persona sola en una isla. Somos en realidad una red de interrelaciones, con esto que venía comentando Daniela. Y a su vez, estas interrelaciones nos posicionan en un lugar. ¿Cuál es uno de los problemas más graves que nos interpela con esto de las tecnologías, las nuevas tecnologías, el transhumanismo, esta posibilidad de superarse peligrosa éticamente, superarse biológicamente, modificarse biológicamente? Ya marqué uno de los peligros, esta cuestión de casi de como otra utopía de la inmortalidad, de convertirse en algo, en un objeto, en esta relación sujeto-objeto, ¿sí? Por eso tomamos el pensamiento de Dussel, ¿sí? Como crítica a la posmodernidad. Dussel en su momento habla de posmodernidad en los 70s y después no se desdice, pero el problema de la modernidad es que cualquier crítica es incorporada, porque es la modernidad eso. Y a su vez marca que la modernidad, y vieron en esa línea de tiempo que les marcamos sobre los avances tecnológicos, ¿sí? Hay una marca que es irrebatible, que es la de la conquista de América. La modernidad comienza con la conquista de América, como uso simbólico, uso económico, también de un territorio. Entonces, ¿dónde nos posicionamos históricamente? Ante las nuevas tecnologías, ante los nuevos discursos de transhumanismo, de poshumanismo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar lo que es lo que Dussel dice como transmodernidad. Transmodernidad es plantearse un nosotros, y está muy bueno que tengamos tantos escuchas hoy, asistentes al seminario de Latinoamérica. Decía recién Ricardo que era internacional. Era latinoamericano, no sé si hay alguno que no sea de Latinoamérica, pero ¿dónde nos posicionamos ante este avance tecnológico? ¿De qué manera y de qué forma? ¿Sí? Son todas preguntas. Pasamos a la siguiente. Nuevamente voy a tomar a otro sociólogo que estoy leyendo últimamente. Todas las sociedades, y en esta red de interrelaciones, que hablaba Agulla, de interrelaciones sociales, todas las sociedades son híbridas. En algún momento buscan algún tipo de identidad, ¿sí? Pero su génesis siempre se da en la interrelación con otras culturas, ¿sí? ¿Con qué culturas? En la lengua misma. Cualquier persona que estudia idiomas sabe que siempre tienen una raíz de otro lado, ¿sí? Que toda cultura recibe influencias de otra. Esta se ve y se cristaliza y se puede observar fácilmente en la música. No hay un género musical que sea estable, ¿sí? Vamos a ver, el jazz recibe influencias afro, recibe influencias de la música judía, recibe influencias de lo que son las marchas militares. El tango es un vocablo que es africano. No hay un género musical que sea puro. Después va a buscar una cierta identificación y una cierta diferencia. Pero ¿por qué? Canclini está trabajando mucho, y en este libro algunos lugares tipo, a ver, como la Triple Frontera, donde aparecen idiomas como el portuñol, algunos idiomas híbridos, idiomas de jerga, que también tienen mucho que ver con esto que plantea la película Blade Runner. En algunos momentos se plantea que se habla como una especie de jerga, mezcla de muchos idiomas, una especie de esperanto.
Pero ¿por qué planteamos a Canclini? Y esto tiene que ver también con la presentación, ¿sí? Y que es muy importante. Canclini dice que los primeros, y esto cuando uno piensa en una familia migrante, y que es la razón por esto que estamos hablando de acá de derecho de familia, una familia migrante, los primeros en recibir y en adaptarse a las nuevas culturas y a las nuevas formas y a los nuevos tipos, ¿quiénes son? Los niños, las niñeces, las juventudes, son los primeros en adaptarse a las nuevas propuestas culturales, a estos cambios. También tiene mucho que ver con esto que planteaba al principio, por qué las juventudes están tan preocupadas por esto y nosotros medio que lo vemos de costado, porque no es un fenómeno que nos esté afectando radicalmente como está afectando a las niñeces, a los niños. ¿Sí? Pasamos a la próxima. Gracias, Dani. Perdón, no me gusta esto de pasamos a la próxima, me parece muy... Me gustaría, no sé por qué mi computadora no quiere compartir. Bueno, nuevamente, Canclini, ¿sí? Habla del ensamble, esto de ensamblado. Juanito Laguna, un personaje de un artista plástico argentino, un niño. Hay alguna cuestión también casi predictiva del arte. Imagínense que Juanito Laguna, el personaje que plantea Berni, es en 1960. ¿Cuántos Juanitos Laguna conocemos ahora? ¿Cuántos Juanitos Laguna estadísticamente había en 1960? ¿Sí? ¿Cómo multiplicamos este problema? ¿Cuántos Juanitos Laguna hay hoy? No solo en esta pobreza que vemos de la basura, sino en la pobreza conceptual de la forma que estamos abordando la tecnología. Estamos recibiendo en nuestros cuerpos discursos, formas, que no las tenemos totalmente digeridas, procesadas, pensadas, y eso es lo que nos está haciendo pobres, más allá de la pobreza material que pueda tener Latinoamérica, nos está haciendo pobres conceptualmente, al abordaje de las tecnologías, a esto de que sí es cierto que hay varias capas significantes, varios layers, pero nos está haciendo pobres. La última imagen a la derecha es de León Ferrari, que Canclini también lo está estudiando mucho porque le interesa esto del ensamble. Cómo los cuerpos femeninos, los cuerpos de las mujeres han recibido un montón de iconografía, de mensajes, de pautas que han terminado de formar el cuerpo femenino y lo que nosotros pensamos como por cuerpo femenino, ¿no? O cuerpo masculino, ¿sí? O cuerpo sexualizado. Pasamos a la próxima. Bueno, y acá Preciado va a ser otra acotación que les va a explicar Daniela. Perdón. Sí, retomando lo que dice Canclini, hicimos una cita y dice: la urbanización predominante en las sociedades contemporáneas se entrelaza con la serialización y el anonimato en la producción, con reestructuraciones de la comunicación inmaterial, desde los medios masivos a la telemática, que modifican los vínculos entre lo privado y lo público. Al mismo tiempo, el sentido de lo urbano se restituye y lo masivo deja de ser un sistema vertical de difusión para convertirse en expresión amplificada de poderes locales. Al mismo tiempo, Canclini cita a Eliseo Verón para afirmar que hoy nos relacionamos con una democracia audiovisual en la que lo real es producido por las imágenes gestadas en los medios. Y antes de avanzar con lo del texto de Preciado, quería brevemente mencionar al autor Byung-Chul Han. En su libro Las no cosas, quiebras del mundo de hoy, entre otros capítulos tiene uno que se llama Smartphone y menciona que poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad con las demás personas, la empatía, y cada vez más crece nuestro narcisismo y nos aislamos inclusive de nuestras propias percepciones. Y por otro lado, dentro del libro de María Florencia Cerda, La violencia de género digital, encontramos un escenario
que en las redes hay sexualización y comercialización del cuerpo de la mujer, discurso de odio, cibercontrol, haters, incels, que son célibes involuntarios, es decir, terminan culpando a la mujer por no querer estar con ellos, y eso termina en una cadena de violencia que empieza siendo discursiva, psicológica, física y femicidio en el peor de los casos. Pero volviendo al libro de Preciado, diríamos que tendríamos que definir qué es la contrasexualidad. En el caso de Paul Preciado, él cita a Judith Butler y lo plantea como un análisis crítico de la diferencia de género y sexo, que es un producto entre lo que plantea la heteronorma y las normativas inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. Eso es lo principal, y además también es la contrasexualidad es una teoría del cuerpo y tiene una estrecha relación con la tecnología, ya que estos elementos del sistema de género, las prácticas y sus identidades sexuales, también las podemos ver representadas no solamente en nuestros cuerpos, sino además en las máquinas, en las aplicaciones, en productos, instrumentos, flujos de energía. Es también información. Por eso también es importante todos los datos que quedan cargados en Internet de nosotros, ya sea fotos o información privada. Y por otro lado, Preciado entonces dice que la historia de la humanidad como la conocemos, tendríamos que rebautizarla como una historia de las tecnologías, que es una negociación permanente entre las fronteras, entre lo humano y lo animal, pero además también entre órgano y plástico. Después tenemos un subtítulo que dice tecnologías del sexo, y a partir del discurso antropológico y colonial se define binariamente esta realidad, que no es casual que el discurso antropológico sea binario y precisamente la tecnología también sea binaria. Entonces divide a mujeres e indígenas por un lado versus hombres, y aquellos que sean carentes de tecnología van a estar dominados y explotados por el hombre blanco. En la siguiente diapo vemos que las ideas principales son estas. Dice, según el discurso antropológico clásico colonial, en las técnicas de gestación y educación desarrolladas por las mujeres no hay una adquisición de instrumentos tecnológicos, es decir, no entiende que las mujeres sean capaces de llevar adelante una actividad tecnológica y de desarrollo, de evolución, por así decirlo. Simplemente, entre comillas, relega a la mujer y a su identidad respecto de su actividad sexual y la gestación. Entonces el cuerpo femenino es ajeno a cualquier forma de sofisticación y se va a contrastar con, no contra en espejo con el hombre, sino con su versión anterior y menos desarrollada, que sería su primate hembra, que entre ellos la diferencia es que la mujer hoy no tiene una falta de periodo de celo, o sea, es un cuerpo completamente a disposición de la procreación doméstica, ¿sí? Entonces se puede ver cómo relacionamos la tecnología y el discurso antropológico binario, que no ha cambiado desde esa época, como decíamos, desde la modernidad 1492 hasta ahora, sigue siendo binario, y seguimos en esta dominación y a merced de los imperativos de la procreación doméstica. Y por último, antes de darle la palabra a Sergio, quería agregar que en cuanto a la violencia de género digital, no hay leyes nacionales ni un convenio internacional que regule adecuadamente la cooperación internacional en materia probatoria, por lo que surgen problemas de jurisdicción y de servidores entre las personas que generan esta violencia en las redes, pero por sus ubicaciones y los servidores de Internet no se pueden denunciar porque la jurisdicción queda fuera. Entonces
no hay un argumento estable. Entonces, por un lado, tenemos la ley de violencia integral contra las mujeres, pero en materia digital venimos bastante atrasados. Sergio. Bueno, acá nuevamente, volviendo a este tema tecnológico, hay cuestiones que son contingentes también, que tienen que ver con la misma biografía, un accidente, una discapacidad, hacen que ya en estos días existan cuerpos intervenidos por la tecnología. Ahora, como vemos en las imágenes de arriba, en las imágenes de abajo vemos cómo también esta tecnología sirve como una tecnología de control. Lo que vemos acá en la muñeca de esta persona es un reloj que nos mide las pulsaciones, el ritmo cardíaco, los pasos, pero todos estos quedan en una plataforma. Y esto tiene que ver mucho con el biopoder, y con ciertas cuestiones que no son privadas. El que quede grabado en una aplicación hace que pase por otro lugar y esa información pueda ser utilizada por los espacios donde circulo, por donde estoy, con toda la ambigüedad que eso implica. Acá tenemos la casa inteligente y tenemos el último tema, que es el tema de la memoria también. Los registros de la memoria. Hace poco en mi facultad se cayó un servidor, pero que no estaba alojado acá en Argentina, y teníamos un montón de información, de investigaciones, que no éramos responsables acá en Argentina sobre un montón de investigaciones sobre investigadores latinoamericanos, que lo pudimos rescatar después de mucho tiempo. En la próxima vemos, esto es relato de un investigador también en FADU, estaba desarrollando una serie de CDs interactivos, tipo Enciclopedia en Carta, en el 2004, donde cuando Bill Gates dice que el CD va a morir. Esto no es la opinión de cualquier persona, es un actor importante, ¿sí? Y ahora Bill Gates, esto fue en el 2004, esta es página del Cronista, Bill Gates en el 2022 dice que van a morir los celulares y van a terminar siendo tatuajes. Está bien que es una predicción, que se puede dar o no, pero es un actor muy importante y es algo para tener en cuenta. Pasamos a la próxima. ¿Sí? Nuevamente, esto que decía Daniela, qué cuestiones están reguladas, qué cuestiones no están reguladas. Es una pregunta que tendría que hacerse el derecho. ¿Hasta qué punto hay privacidad? ¿Hasta qué punto no? ¿Sí? Cualquier búsqueda que uno hace en internet o charla en el WhatsApp, después le aparece una publicidad. Obviamente estamos muy vigilados con una especie de panóptico digital, que tiene que ver mucho con esto del biopoder, cuestiones que maneja Han, con la biopolítica, ¿sí? Y cuestiones que nos tenemos que repreguntar. Pasamos a la próxima. Bueno, y acá desde Latinoamérica me gustaría rescatar también, en la última clase de Andrea, trajo a una invitada, a la líder Inga, Rosa Jakanomikoy, y yo le hice una pregunta en un momento media tendenciosa, era desde lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? En el telar, ¿sí? desde lo andino, desde lo latinoamericano, qué símbolos, qué lectura podía hacer desde el telar, de esa cuestión ancestral. Y era esto de la transmisión de identidad. Ella contaba que podía distinguir entre una vestimenta que había hecho su clan, y ahora podía distinguir con otras personas. Hay muchos autores que trabajan esto del telar como desde lo neurolingüístico, como Robert Jackson, que en el telar mágico
trabaja lo neurolingüístico y la transmisión de conocimiento, ¿sí?, a través del telar. La simbología, si querés pasar a la próxima. La simbología, esto es de Ana Teresa Barbosa, ¿sí? Esto que tiene que ver también con la tierra, con la Pachamama que habla Dussel, con esta totalidad, con un dispositivo que, a pesar de que no parezca un dispositivo, es un dispositivo que es el paisaje, tal como lo entendemos y lo reinterpretamos, cómo podemos asumirlo, cómo podemos plantearnos de otra manera. Fíjense que en estos casos rompe con lo que se podría decir los ejes cartesianos, el espacio en blanco, ¿sí?, con el rectángulo de composición, ¿sí?, rompe con la tradición europea, eurocéntrica, y hace si querés pasar a la próxima, una referencia a otro tipo de pensamiento, a otras formas, que si bien este trabajo que hicimos con Daniela no es propositivo, es sí plantear, si querés pasar a la próxima, a nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas maneras de pensar, y que no son nuevas, estoy diciendo nuevas, cómo pensarnos, ¿sí?, desde Latinoamérica ante esto que parece un fenómeno que ya está en sus comienzos. Tal vez por eso la preocupación de las juventudes con esto, porque creo que van a ser las que están haciendo esta última migración, de alguna manera, de la humanidad a otro tipo de dispositivo, de cosa, que es otro territorio. Entender nuestros cuerpos también, los cuerpos femeninos y los cuerpos de los demás como territorios, y tener ciertos cuidados, y ver si el derecho finalmente se va a encargar de esos cuidados, no solo de discursos ya armados, de discursos hegemónicos, sino empezar a preocuparse por otros discursos, por cómo nos paramos frente a esa tecnología, ¿sí? Bueno, a modo de cierre, Daniela, ¿querés decir algo? Depende del uso que le demos al Internet, es lo que va a suceder de ahora en más. No hay que mirarlo con un optimismo extremo de que va a solucionarnos todos los problemas y que ya está todo pensado, sino que depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer y qué dirección le vamos a dar. Es algo muy amplio, es algo que hay que legislar y algo que entender que no es dominable en su totalidad, es algo muy amplio y de momento nos estaría excediendo. Así que, no sé, Bueno, Sergio. creo que es la última diapositiva, ¿no? Tenemos la bibliografía también, la bibliografía. Bueno, pero igual después eso lo compartimos, no hay problema. Si querés pasar, no hay problema. Gracias, Dani. Me siento re incómodo, así como pasame esta, pasame la otra, me pone mal. Tranquilo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sergio y Daniela. Ahora pasaremos a escucharla a ella. Lorena Inés Busque abordará ficción y realidad, los derechos de las personas con discapacidad a partir de un análisis del Guasón. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, ejercicio independiente. Sí. Perdón, Belén. Yo había cambiado el tema y lo mandé por WhatsApp, hubo un error. Ok, ¿querés No voy a hablar comentarlo? de eso. Ok, bueno, decí. Puede pasar. Está bien, no pasa nada. Está en el WhatsApp, si querés, lo digo yo o querés que te lo reenvíe. No, decilo vos. Tranquila. Yo voy a hablar, bueno, perdón la interrupción, pero si no se iban a encontrar con una sorpresa. Iban a decir a esta mujer qué le pasó, ¿no? Bueno, iba a hablar de eso inicialmente, pero a último momento decidí dar esta charla y hacerla un poco más acotada. Y bueno, me basé básicamente en mis ganas del momento y dije, hay tantas cosas para hablar
que prefería hablar sobre vejez. A ver, esperen que les quiero compartir. Bueno, antes que nada quiero agradecer, como siempre, y no en vano, a Andrea Gastrón, a Ricardo Rabinovich y a todos los presentes por permitirme, sobre todo a Andrea, con quien comparto mucho este espacio de debate, de reflexión y de libertad, que yo aprecio desde lo más profundo de mi ser. Para mí es básico para la vida, digamos. Y creo que, bueno, de esta manera es como podemos construir conocimiento conjuntamente. Acá les comparto, ¿qué les compartí? No, les compartí cualquier cosa. Esperen. No soy buena para esto todavía. Mientras tanto que compartir la diapositiva, Lore, yo te voy a presentar, ¿sí? Dale. Dale, bueno. Lorena es abogada por la Universidad de Buenos Aires, ejercicio independiente de la profesión, conciliadora del sistema de conciliación previa de la justicia en las relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesora en el Centro para el Desarrollo Docente y en Sociología Jurídica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, colaboradora en la materia Metodología de la Investigación del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante del proyecto UASIC, Con los Ojos de la Ley, representaciones artísticas, plásticas en el espacio público y semipúblico de Buenos Aires y su relación con el derecho, integrante del equipo de investigación del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Derechos de la Mujer, Abordaje Sociohistórico y Jurídico. Autora de artículos vinculados a temáticas de género, familia, derecho, violencia, invisibilidad, vacíos y arte. Un gusto, Lore, te seguimos escuchando. Gracias. Muchas gracias, y todavía no pude solucionar el tema de compartir. Es la primera vez que me pasa también. Estamos con estreno. Problemitas de estar en vivo, Lore, no te preocupes. No, es que no es la primera vez. ¿Qué me pasa? Que no puedo ampliar la pantalla. No la puedo ampliar. Hoy estuve con problemas de internet desde temprano, pero no tiene que ver con eso. ¿Cómo hago para que se vea en grande todo? Quiero ver a... Sí. Perdón, ahora estás compartiendo el post asistente de Zoom. Vos Sí, tendrías ya que... sé. Dejar de compartir. Ahí está. Claro. Gracias. Ya está. Listo. Ahora tendrías que empezar de nuevo, compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ay, gracias, Andrea. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Lo Bueno. único que faltaría acá sería, ¿viste los tres iconos que están abajo, que son tres cuadraditos? Que pongas uno que es como un librito. ¿A dónde tres En la cuadrados? barra derecha. inferior te dice notas, comentarios, tenés que poner el librito abajo de todo en el lado derecho. Donde Ahí. tenés para maximizar, bueno, poner el librito, no, en el Ahí, lado no. derecho. No. Esperen. Lado derecho, librito, modo lectura. Ahí, Puedes compartir pantalla. cerca. Ahí a la derecha, Acá, Lore. Ese, acá. exactamente. Ahí no, Ahí. normal, ese, ahora sí. Yo no Bueno, digo nada porque soy de madera. Qué accidentado este inicio, pero bueno. Bueno, arranco porque hay poco tiempo. Vamos a hablar entonces hoy de las personas adultas mayores porque considero que son la cabeza de las familias en realidad. Lo fueron, lo son. ¿Quién no tuvo o tiene un abuelo, una abuela, sobre todo una abuela, porque esto es un rol más femenino de repente que hasta el día de hoy nos invita todos los domingos a almorzar, o qué abuelo nos ha hecho cargo también de sus nietos, como para que los hijos puedan salir a ganarse el pan día a día, porque esto es lo que ocurre en Argentina, al menos nuestra realidad es bastante dura en términos de supervivencia. Lamentablemente, entonces yo armé un PowerPoint que tiene que ver con eso, y no les voy a mostrar tantos colores como vimos en la hermosa presentación de Sergio y Daniela, sino que ahora me di cuenta que elegí fotos blanco y negro, y elegí hablar de la cruda realidad que vive en este sector
vulnerado o vulnerable, ¿no? El problema que tengo ahora es que no sé cómo pasar de diapositiva, nunca lo había puesto así. Lore, Siempre lo- vas a Ahí ver está. Ahí una está. cosita. Ahí. Bueno, elegí a la... No, no fueron fotos, esta no es en blanco y negro, ¿vieron? Ya les mentí de entrada. Esta mujer es la abuela Leonarda Coleman, que es el personaje, o uno de los personajes centrales de la obra de la omisión de la familia Coleman. La fotografía es una fotografía profesional que me brindó Gianpaolo Samà, que es el fotógrafo de la obra. Y me interesó, me mandó un montón de fotos, pero me interesó agarrar esta porque se la ve a la abuela en una posición de contención, de afecto, explicando algo a su nieto en este caso. Y fíjense cómo ella, no sé si notan que está en una cama en un hospital, está internada, está en calidad de paciente en ese momento, ¿no? Y bueno, y cómo en esta situación tan vulnerable, sin embargo, subsiste ese rol de cuidado y de amor. Fíjense, que esto es lo que me llamó la atención, qué pasa acá con esta escultura, que es La Duda, que está ubicada en la Plaza San Martín. Esto me interesó traerlo porque también tiene que ver con lo actitudinal. Más allá de la historia que cuenta cada pieza, que es diferente, o sea, esta obra no habla de lo que habla la omisión. Fíjense que el impacto para alguien que no conoce la historia que hay por detrás, también se trata de un joven y una anciana, en donde ella está tratando de que él justamente pueda resolver algo del orden de lo irresoluble, y por eso la duda. Y él en ese estado bueno, de tratar de entender. Pero fíjense qué rol parecido, ¿no? Miren, a mí me impresionó ver esta coincidencia. Y arranqué con el tema de las fotos y no de los principios. Pensaba inicialmente hablar de principios y de conceptos y de la letra de la ley, que me interesa muchísimo y me parece muy importante, no es que a mí me parece, es muy importante que exista, que estén escritas las cosas y que luego se cumplan, pero esta posibilidad de ver imágenes, que tiene que ver con algo de lo que dijo Ricardo al principio, nos permite conectarnos con nuestra sensibilidad y iba a decir, pensé en un momento de decir, nos genera la posibilidad de abrirnos, pero en verdad, bueno, hay ciertas fotos que pueden cerrarnos, pero lo cierto es que nos conectan con nuestro mundo sensitivo, para luego pasar a la letra y tal vez hacer una lectura un poco más interesante. Esta foto también la traigo porque también ocurre en el hospital, y yo no me acuerdo si acá el nieto ocupa el lugar de la abuela estaba internada y él se tapa porque estaba cómodo, o él también tenía un problema de salud, entonces no recuerdo bien qué ocurre, pero lo que sí se puede observar es que la abuela, nuevamente en una situación crítica de salud, está de nuevo conteniendo a esa familia y brindando cuidado y apoyo. Y una cosa más que les quiero decir, porque yo me acuerdo que el año pasado hablé de esto, de este tema, de esta obra de teatro, y recuerdo que la critiqué bastante a la abuela, porque todo se puede ver de diferente perspectiva, pero hoy la vengo a rescatar, porque lo interesante justamente es poder ver las cosas desde diferentes ópticas. Nada es perfecto, así que, bueno, no me voy a ir por las ramas porque si no, no terminamos más. Bueno, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la traigo porque es un documento internacional de suma importancia, del año 2015 de la OEA, y en Argentina por ley 27360, creo que es de junio también del año 2017, se incorpora a nuestros tratados. Y les quiero comentar algunas definiciones, porque tampoco podemos escindirnos de la letra, que me parecieron interesantes por el tema que luego vamos a ver, que es una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, muy fresquita, del 25 de octubre de este año. Y les quiero comentar estos conceptos porque vienen al caso. Las personas mayores, dice la Convención, son aquellas que tienen 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no supere los 65 años. Y esto incluye, entre otros, el concepto de persona adulta mayor. También menciona, no es que lo menciona, sino que le da forma al concepto de vejez. Y lo interesante acá es que, como en otras convenciones también ha ocurrido, como en la de discapacidad, en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, también se ve reflejado en los conceptos la importancia del medio y del entorno. Cada concepto está construido también por nuestro entorno. Y parece redundante a esta altura del partido volver a mencionarlo, pero creo que es un ejercicio de militancia y que esto, que no solamente tiene que estar escrito en la letra, en las imágenes, sino que también nosotros volvamos a traerlo una y otra vez para no olvidarnos. Eso hace que me parece que sea luego efectivo el cumplimiento de los derechos. Entre otras cosas, porque también está el tema del financiamiento, que es, creo, una gran causa digamos, que complejiza la posibilidad de que efectivamente logremos el cumplimiento de derechos. Estos dos conceptos también me interesan, porque hay uno que me hace bastante ruido, y me hace ruido y hasta me enoja, me enoja, pero justamente lo interesante, al menos de mis enojos, son que yo me enojo y después trabajo para desenojarme y logro algunas cosas a veces un poco interesantes, entonces produzco. A partir del enojo, producir. Porque es un enojo absurdo en realidad, porque el envejecimiento activo y saludable, por ejemplo, que esto es lo que más ruido me hace, y justamente a mí, que en realidad vivo hablando de que el cuerpo, que somos cuerpo, pero también somos mente, somos alma, somos relaciones sociales, estamos conformados por un montón de cuestiones, y nuestra salud tiene que ver con esa red compleja de cuidados. No somos solamente el cuerpo somático. Entonces, por supuesto que el envejecimiento activo y saludable es muy loable que esté, y es necesario que esté inscrito en la letra de la ley, pero lo que a mí me enoja, en realidad, es la distancia que hay entre ley, entre sentencias, entre realidad, entre lo que dicen los jueces y lo que le pasa a la gente, con lo que prescribe la ley. La verdad es que, bueno, entonces, por eso traje estos conceptos, porque dice que el envejecimiento, que esto sí está bueno rescatar también nuevamente, es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. De vuelta vuelve a caracterizar el envejecimiento como una cuestión dinámica y en interacción con el medio en que habitamos. Y cuando habla de envejecimiento activo y saludable, esto es lo que me hace mucho ruido, pero no porque esté mal, les vuelvo a repetir, pero dice, es un proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad, atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. Bueno, parece bastante irrealizable cuando nosotros lo que vamos a ver, no digo que sea realizable en un futuro, realmente no parto desde lo negativo, sino que lo veo cuando uno tiene una determinada cantidad de dinero, hay que atender urgencias. Lamentablemente en Argentina y en Latinoamérica lo que estamos viendo es este patrón. También hay otro patrón que no voy a negar, que la gente vive más tiempo, y esto también responde
algo, o sea, no se puede negar, ¿sí? Algo de esto debe estar ocurriendo, pero creo que no todos los sectores de la población tienen llegada a la posibilidad digamos, de tener estas vidas mucho más saludables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un par de conceptos más que son el maltrato y la negligencia, que también los traje porque esta negligencia también puede venir, por ejemplo, del ámbito público como del ámbito privado, por un error involuntario, falta no deliberada, desamparo, indefensión, que le causa un daño y sufrimiento a una persona mayor, dice. Esto ocurre también en lo que dicen nuestros jueces, ¿sí? Acá aparece ya la figura del médico en el hospital, la familia discutiendo, parece que algo no está saliendo muy bien, sin embargo la abuela siempre tiene una cara de templanza, ¿no? Hay algo que fue aprendiendo con los años. Entonces, ¿cuál es el fundamento que da origen a esta distancia que existe entre norma jurídica y realidad? ¿Y en qué radica esa brecha y de qué manera podemos ver ese esquema reflejado en la sociedad? Me interesa citar al doctor Felipe Fusito, porque, bueno, estas son algunas citas que a mí me inspiraron para armar este trabajo, y dice que la gran denuncia existe entre lo que debe ser y lo que es, en tanto una actividad, ahora no puedo leer porque estoy tapándome con esto, ahí va. La gran distancia que existe entre lo que debe ser y lo que es, tanto en la actividad de los que ahora se llaman operadores del derecho, como en la de todos los que de algún modo pretenden ajustar su conducta a él. Esto podía ser, por supuesto, producto de una experiencia parcial dentro de una sociedad particularmente conflictuada y dirigida a separar lo dicho de lo actuado, lo formal de lo real. Y además, esto me interesó mucho también, dice, las reglas jurídicas de un país son un espejo de sus aspiraciones. Es bueno que algunos se ocupen de observar cómo se cumplen en la práctica aquellas aspiraciones inscriptas en la ley. Acá habla de esa distancia que les estoy mencionando y que a veces son meras aspiraciones, que no quiere decir que esté mal que existan, todo lo contrario, pero me interesa hablar de lo que pasa en la realidad, más allá de la norma. Otras citas que también motivaron mi exposición de hoy, son del doctor Juan Antonio Seda, porque hace foco en la cuestión de los recursos, entre otras cosas, los recursos económicos. Dice, el reconocimiento de la autonomía inherente no quita, y a esto de la autonomía se puede traspolar esto que dice a la salud también. Entonces dice, el reconocimiento de la autonomía inherente no quita que persistan en la práctica situaciones a resolver socialmente. También dice, estos tratados internacionales de derechos humanos son textos vivos que están en constante proceso de reescritura a través de la interpretación en el contexto político y social. Y el Estado tiene recursos, pero estos no son ilimitados, y muchas de las políticas propuestas para la promoción de la autonomía tienen un alto costo fiscal, por ejemplo, el acompañamiento de las familias y la delegación de tareas de cuidados personales. No obstante, todo ello no le resta valor al intento de formular prioridades desde las leyes formales. Entonces, hay prioridades desde las leyes formales, pero también hay prioridades que tienen que ver con cuando las papas queman, hay que actuar. Entonces me gustaría mostrarles qué pasa esto no es una investigación, pero sí me gustaría contarles qué pasa en un fallo que escogí, como les comentaba, de hace unos días, una sentencia de la Corte, que tardaron 4 años en pronunciarse, era una persona adulta mayor, ahora les voy a contar igual ordenadamente y sucintamente qué pasó, pero una persona mayor con una afección de salud, evidentemente no sabemos si esto de repente hubiera culminado con la muerte de esa persona. Muchas veces, de hecho, ocurre
este tipo de cosas por falta de tantas cosas. Bueno, entonces hay dos voces de la realidad, que son la jurisprudencia por un lado y por otro el arte, porque el arte también habla de este reflejo de la realidad y complementa a las normas positivas, jurídicas. ¿Qué dicen los jueces? ¿Cómo se manifiesta en la realidad? Y acá pasamos a la sentencia. No sé si ven la foto, creo que se ve, yo no la veo bien. Ahí está. Sí. Bárbaro. Entonces, este fallo es del derecho a la salud, habla del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva. Termina en la corte, pero empieza en el tribunal, empieza en el juzgado civil, comercial, laboral de paz de Paraná, Entre Ríos, luego pasa al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos. En primera instancia, el objeto del reclamo, paso acá a ver si ven, ese es un orden más o menos de cómo van ocurriendo las cosas. En primera instancia, el objeto del reclamo era que la actora necesitaba que la afilian a una obra social, no tenía dónde atenderse. Y ella derivaba aportes a IOSPER. Eso es lo que relata. Además, no tenía un diagnóstico cierto, pero tenía un montón de dolencias y tenía una constancia médica en donde su médico tratante indicaba la atención urgente de esta persona. Con esto pareciera suficiente, ¿no? Para que este amparo sea procedente. Entonces, en primera instancia dijeron, perfecto, señora, le damos el ok. ¿Qué pasa? IOSPER apela, por supuesto, ¿no? Apela, esto llega al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, y el tribunal, ¿cómo es? Revoca la decisión de primera instancia, pero basándose solamente, primero que se atiene a cuestiones formales, de forma de cómo procede, cuándo procede la acción de amparo. Y dice que no hay ninguna urgencia, porque la persona, la amparista no presenta ninguna constancia en donde haya un diagnóstico, pero además basa su prueba en que tiene afiliación, dice, porque IOSPER presentó en su momento una constancia donde, que la bajó de internet, es un papel que bajaron de internet que decía la señora X está afiliada a IOSDOP, era algo que aparecía en internet, digamos, no tenía ningún sustento en realidad. Lo que pasa es que para los que no saben, pues tal vez no sé cuántos abogados hay, cuando uno inicia una acción de amparo, en esta instancia no se puede debatir la prueba, no se puede producir prueba, no se puede, ir al fondo del asunto, porque justamente requiere que se saquen las cosas rápido, cosa que a veces tampoco ocurre, muchas. Pero, bueno, entonces se basa en esto, revoca la sentencia de primera instancia y por supuesto la actora va a la corte. La corte, en vez de detenerse, obviamente sí hace el análisis de la admisibilidad del recurso extraordinario federal, y no se detienen las cuestiones formales, simplemente dice, la actora presentó ese certificado, como yo les comenté inicialmente, y además presentó los aportes que hacía IOSPER, y además dice, es una persona adulta mayor, cita la convención que les acabo de mencionar de protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, cita la tutela judicial efectiva, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También cita el artículo 19 que dice que, lo tengo acá, pero dice que cuando se trata de una persona adulta mayor, a ver si me puedo acordar. Perdón, Lore, ya Sí. estamos muy horario, sobre bueno. la hora de cierre. Entonces no voy a decir Así. nada de esto y voy a ir cerrando. Sí, porque ya es la hora, perdón. Pero ya estamos. Entonces acá, esta foto la pongo porque es ilustrativa de una situación de tensión y de conflicto
¿Se cumple en definitiva con la tutela judicial efectiva? ¿Cuánta gente queda en el camino? ¿No? Bueno, pareciera que lo viejo no produce, entonces no sirve, y se genera esa tensión que hay entre Estado y el mercado, pero no olvidemos, y ahí vuelvo y retomo el concepto de envejecimiento activo, que el cuerpo no solamente es somático y no es lo único que comanda. Acá hay una cita de la doctora Isolina Dabove, que bueno, que ella no nos compartió su evento, como dijo Ricardo, pero nosotras sí la traemos. Dice, desde el plano puramente somático, el envejecimiento se expresa como un proceso de creciente fragilidad que termina con la muerte, y así fue concebido en el pasado por la cultura positivista. Sin embargo, desde la óptica de la complejidad vital, se observa también que la valoración de estas pérdidas tiene que ver irremediablemente contrastada con la capacidad psíquica de adaptación y desarrollo de todo ser humano conserva hasta el último momento de su vida. No hacerlo impide comprender los alcances actuales de la longevidad humana y del fenómeno de globalización sostenida de este proceso en el mundo entero. Y para finalizar me quedo con esta imagen, porque preferí, en vez de cerrar con una cita romántica o con alguna cuestión que nos llega al corazón desde la letra, me pareció interesante ver que algo bueno, aunque en un hospital, está ocurriendo con esta familia. Creo que lograron realizar su derecho. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lore. Bueno, para finalizar, le agradecemos enormemente a cada uno de ustedes, nuestras y nuestros integrantes del proyecto, por exponer, y por supuesto a las y los inscriptos. Ahora les cedo la palabra a nuestra querida profe Andrea Gastrón. Bueno, muchas gracias. Yo iba a hacer un cierre, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Agradecerles, por supuesto, la presencia. Hay queridísimos amigos, amigas de muchos países acá. No los menciono a cada uno porque de lo contrario voy a quedar mal con los que no menciono, y eso no sería justo. Y tenemos que tener una idea de justicia en la Facultad de Derecho, si no, no estaríamos en esta facultad, sino en alguna otra. Pero la verdad es que estoy muy feliz de verlos, verlas, agradecerles la excelente coordinación, a Belén, a Sergio, a Dani, a Claudia Lore, por habernos expuesto con tanto conocimiento. La verdad es que es un gusto muy grande haberlos y haberlas escuchado. Agradecerle a Ricardo, que no está acá presente, pero que nos acompañó casi toda el encuentro, a Yami, que está por ahí escondida donde dice sociales, bueno, es ella, nuestra querida Yamila. Y estás ahí, Yami, yo sabía que estabas, ahí estás. Bueno, muchísimas gracias, Yami. Yami, que es una excelente colaboradora, igual que nuestras becarias todas. Así que bueno, la verdad es que es un lujo haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau, gracias. Gracias.